¿Qué tal? Bienvenidos a este canal. En este video vamos a ver cómo calcular el mínimo común múltiplo entre dos o más números. Entonces, para empezar, tú ya debes de saber lo que es un múltiplo. Por ejemplo, si yo pongo el 4 y quiero saber cuáles son los múltiplos del 4, pues sería como poner todos los valores de la tabla del 4, los resultados, ¿sí? Entonces, los múltiplos del 4 sería el 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 y le podemos seguir. Podría ser 44 y tiene una cantidad infinita de múltiplos. Entonces los múltiplos del 4, algunos de ellos o los principales, los primeros son estos de aquí. Si yo pongo por ejemplo ahora los múltiplos del 5, pues igual voy a poner 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y pues también podemos seguirle. Ahora, si yo quiero saber cuál es el mínimo común múltiplo del 4 y el 5, pues primero tengo que encontrar cuáles son los comunes múltiplos que tienen los dos. Entonces, los múltiplos que se repiten en las dos listas, pues sería el 20 y el 40. Si siguiéramos la lista, pues tendríamos más múltiplos repetidos. Entonces, estos son los múltiplos comunes de estos dos números. Pero a nosotros el que nos interesa es el mínimo, o sea, el más pequeño. De todos los múltiplos que tienen en común, el más pequeño, que sería en este caso el 20. Entonces decimos que el mínimo común múltiplo del 4 y el 5 es 20. ¿Sale? Entonces, ya que sabemos a qué se refiere el mínimo común múltiplo, vamos a ver un método para calcular este número. Porque no siempre es fácil escribir pues todos los múltiplos. Aquí el mínimo salió rápido, salió el 20. Pero hay números que su mínimo común múltiplo tendríamos que escribir una lista muy larga de múltiplos. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer, vamos a usar un método donde vamos a trabajar con números primos. Si no sabes lo que son los números primos, pues te invito a que cheques el video que tengo sobre estos. Pero los que vamos a necesitar aquí los voy a poner, que sería el 2, 3, 5, 7, 11. Y yo creo que con esos podemos trabajar para los ejemplos de hoy. Entonces, estos son los números primos. Ahora, el método que vamos a utilizar, déjame borrar aquí. Bien, lo vamos a acomodar de la siguiente manera. Yo quiero calcular el mínimo común múltiplo del 4 y el 5, que ya dijimos que es el 20, ya lo encontramos. Pero vamos a hacerlo con este método para que cheques que el resultado es el mismo. Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos el primer número primo, que sería el 2, y checamos si alguno de los dos números, o los dos, se pueden dividir entre este número. Entonces como el 4 sí se puede dividir entre 2, pues vamos a poner aquí el 2 y hacemos la división. 4 entre 2 tenemos como resultado 2. 5 no se puede dividir entre 2 porque nos daría decimal o nos quedaría residuo. Entonces, si el otro número no se puede dividir entre 2, lo vamos a poner igual, queda igual el 5. Otra vez, ¿alguno de estos dos números se puede dividir entre nuestro primer número que sería el 2? Sí, entonces lo ponemos otra vez. 2 entre 2 nos queda 1. Y el 5, pues ya dijimos que no se puede dividir entre 2. Lo ponemos igual. Ahora, de este lado ya tenemos un 1. Cuando ya tenemos 1, pues este número ya no lo vamos a dividir. Entonces ahora nos centramos en los números que faltan. El 5 dijimos que no se puede dividir entre 2. Entonces nos pasamos al otro número primo, que sería el 3. 5 tampoco se puede dividir entre 3. Nos pasamos al siguiente número, que sería el 5. 5 sí se puede dividir entre 5. Entonces ahora sí tengo 5 entre 5, 1. Y cuando ya tengo unos en las dos filas, en las dos columnas de este lado, pues para calcular el mínimo común múltiplo, lo único que vamos a hacer es multiplicar
los números que nos quedaron aquí. Entonces tendríamos 2 por 2, 4. Y ese resultado lo multiplicamos por 5. Entonces tenemos 2 por 2, 4 por 5, 20, que es el valor que ya habíamos encontrado haciendo la lista de los múltiplos. Entonces lo único que necesitamos son los primeros números primos. Aquí los tenemos anotados, 2, 3, 5, 7, 11. Y checar cuál nos sirve para dividir alguno de los dos números. Es importante que cheques, en este caso no se podía, pero si los dos números se pudieran dividir entre 2, tienes que dividir los dos números. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Bien, ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo del 12 y el 9. Entonces, de los múltiplos del 12 y los múltiplos del 9, ¿cuál es el más pequeño que tienen en común? Entonces ponemos igual el número 2. ¿Alguno de estos dos números se puede dividir entre 2? Sí, el 12. 12 entre 2, 6. El 9 no se puede dividir entre 2, pues lo escribimos igual. Otra vez, ¿alguno de los dos se puede dividir entre 2? Sí, el 6. 6 entre 2, 3. Y el 9 otra vez queda igual. Ahora, ninguno de estos dos números se puede dividir entre 2. Por lo tanto, nos pasamos al siguiente número primo, que sería el 3. Y en este caso vemos que los dos números se pueden dividir entre 3. Entonces, vamos a dividir los dos en este paso. Porque si solamente dividimos uno, después nos va a quedar un número extra de este lado y nuestro mínimo común múltiplo será erróneo. Entonces, como los dos se pueden dividir, tenemos 3 entre 3, 1. Y 9 entre 3, 3. Ahora, este ya es 1, este ya lo vamos a dejar hasta ahí. Este, como no se puede dividir entre 2, nos pasamos al 3. 3 entre 3, 1. Y ahora sí, multiplicamos los números que nos quedaron a la derecha. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 3, 36. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo del 12 y el 9 es 36. Y podemos checar, para comprobar, podemos checar que el 36 sí es múltiplo del 12. Si yo divido 36 entre 12, me debe de dar un número entero, sin quedar residuo. En este caso me quedaría 3. 3 por 12, 36 y me sobran 0. Y hacemos lo mismo para el 9. Dividimos 36 entre 9, que nos daría 4. 4 por 9, 36, nos queda 0. Por lo tanto, nuestro valor encontrado es correcto. 36 es el mínimo común múltiplo del 12 y el 9. Y para terminar, vamos a ver un último ejemplo con números un poquito más grandes. Vamos a poner 18, 40 y vamos a ponerle un número más, porque este método pues puede aplicar tanto para dos números o 3 o 4 o cualquier cantidad de números. Por ejemplo, yo voy a poner aquí el 10. Y empezamos con el primer número primo que tenemos en nuestra lista, que es el 2. Entonces vamos a poner, ¿alguno de estos se puede dividir entre 2? Sí, y de hecho se pueden dividir los tres números. Por lo tanto, ponemos aquí el 2 y hacemos cada división. 18 entre 2, 9. 40 entre 2, 20. 10 entre 2, 5. Otra vez checamos, ¿alguno de estos se puede dividir entre 2? Sí, el 20. Con que un número se pueda dividir, ponemos el número primo de este lado. Ahora, 9 no se puede dividir entre 2. Lo escribimos igual. 20 entre 2, 10. 5 entre 2 no se puede, lo ponemos igual. Ahora, el 10 se puede dividir nuevamente entre 2. Entonces tenemos 9, 5 y 5. Ahora, ninguno de estos números se puede dividir entre 2. Nos pasamos al siguiente número primo, que es el 3.
Y este sí no sirve porque el 9 se puede dividir entre 3. 9 entre 3, 3. Este 5 no se puede, lo dejamos igual. Y otra vez podemos dividir entre 3. 3 entre 3, 1. Y acá nos quedan 5. Ahora, el 5 no se puede dividir ni entre 2 ni entre 3. El siguiente número en la lista sería el 5, por lo tanto pongo aquí el 5. Tengo 5 entre 5, 1. Y 5 entre 5, 1. Entonces ya tenemos nuestros factores primos de este lado. Ahora solamente los multiplicamos para obtener el mínimo común múltiplo. Entonces 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 3, 24. Por 3, 72. Por 5, 360. Por lo tanto, 360 es el mínimo común múltiplo de estos tres números. O sea que si yo escribo una lista de todos los múltiplos, o al menos los primeros múltiplos del 18, del 40 y del 10, el menor que se repite en las tres listas sería el 360. Aquí, ojo, es el que se repite en los tres, no solamente de dos. Este es mínimo común múltiplo de estos tres números. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar con este video. Espero que te haya sido útil.